Facturas poco porque te comportas como alguien barato. Y es que hay gente buena que factura 1.000 euros al mes y hay gente mediocre que factura 10.000 euros al mes o más. ¿Sabes cuál es la diferencia? Actitud, comportamiento, forma de operar. Así que si tú mismo te comportas como alguien barato, el mercado te trata como alguien barato. Hoy te voy a mostrar los 5 comportamientos que mantienen pobre, aunque tengas talento. ¿Y en qué me baso? Bueno, en que yo mismo he pasado por ahí. En que yo mismo tenía una mentalidad de pobre y vendía las cosas como alguien barato. Me di cuenta que tenía que cambiarlo y cuando hice esa transición fue efectivamente cuando empecé a ganar dinero de verdad. Así que quédate si este es tu problema y quieres aprender cómo solucionar. Vamos a ver. Bien, primero, todo el mundo empieza desde abajo, pero no todo el mundo actúa como si quisiera subir. Y me voy a explicar. Mira, muchos emprendedores dicen que quieren crecer, pero su forma de trabajar, de decidir, de invertir, en realidad dice todo lo contrario. ¿Por qué? Porque cobran poco porque están empezando. Así mismo lo hice yo. Empecé cobrando poco porque estaba empezando, pero en realidad mi problema era que yo tenía falta de confianza en lo que yo vendía y no sabía cobrar más. Entonces, para mí era mucho dinero y en realidad era poco. Tenía falta de confianza en lo que estaba haciendo. Nadie me decía si lo estaba haciendo bien o mal. Y encima no sabía cómo cobrar caro. Entregan más de lo que prometen esperando que el cliente lo valore y eso hace al final que tu producto se deprecie. No va a valorar el cliente que tú le entregues más si no se lo estás cobrando. Al final lo que va a hacer es pedirte más y más y más y más y eso no te va a llevar a ganar más dinero, te va a llevar a tener más trabajo y márgenes más pequeños. También esta gente suele tener una web bonita pero ninguna estrategia. Y se pasan semanas dudando entre 2 herramientas de 20 pavos. Cosa que no deberías hacer, deberías elegir una, usarla, probar y dejarte de gastar tiempo en tonterías en lugar de tomar decisiones rápidas. Yo sé que hay mucha gente que para entrar en Billionaire Code, que son 100 euros al mes, bueno, 100 euros al mes cuando está abierto, hay veces que se abre, veces que se cierra, si no son 1.200 euros al año. Y cuando está a precio bajo hay gente que no entra y duda. Y luego se arrepiente o tienen algo que pensar cuando en realidad yo pongo 2 semanas, un mes en mis productos de garantía para que tú pruebes y si no, pidas la devolución. O sea, imagínate, con esas y la gente se lo piensa. ¿Cómo te va a ir bien en la vida? Tu problema no es tu producto, no es tu competencia, es tu mentalidad de escasez, de pobreza camuflada, de falsa prudencia. En realidad estás cagado encima y ese cague que tienes hace que tú vayas mucho más lento y que no avances en la vida. Entonces, ¿cuáles son los 5 comportamientos que te mantienen facturando como un principiante? Primero, cobras con miedo. ¿Tú sabes esto de que te da miedo pedirle a la gente la pasta? Pues eso, no vendes valor, vendes tu necesidad. Te da vergüenza decir el precio. Intentas justificar todo con bonus, rebajas o promesas desesperadas. ¿Y al final qué pasa? Pues el que cobra desde inseguridad, vende inseguridad. Y el cliente que atraes es un cliente que lo que quiere es chulearte, porque busca al pobrecito. Porque el cliente que atrae a una persona insegura, pues es un cliente también inseguro y que lo que va a hacer es tomarte el pelo. Créeme, cuando esto pasa muchísimo, cuando un cliente te pide una rebaja y tú le dices que no, si el cliente se va, ese cliente es mejor que se fuese. Y si se le aceptas, al tipo de cliente que estás trayendo es al cliente que ha notado tu inseguridad y que lo que va a hacer es apretarte y apretarte y apretarte y apretarte. Y así va a vivir, apretándote toda la vida. 2, dices que no puedes pagar nada, pero sí puedes perder el tiempo cada día. Es más, la mayor parte de la gente en realidad sí que puede pagar un montón de cosas, pero se lo prefieren gastar en alcohol, en tabaco o incluso en putas y en drogas y en salir de fiesta, que es la realidad del día a día de la gente. No puedes gastarte 100 pavos en aprender, pero sí que te puedes gastar 100 pavos en cenar fuera. Pues hombre, es normal que te vaya mal. Es más, se lo estás pidiendo a gritos al universo. No inviertes en mentorías, en publicidad, en equipo, en estructura, pero te pasas 4 horas haciendo reels gratis que no venden o gastándote el dinero en ir a comer a un sitio que apenas te puedes permitir. Cuando eres pobre, no vas a cenar fuera, amigo. Yo estuve 5 años sin ir a cenar fuera, sin comprar ropa. Imagínate, sin comprar ropa, sin salir a hacer nada, sin irme de vacaciones. 5 años. Yo, después de esos 5 años, ya tenía 29 y estaba haciendo 20.000 euros al mes de beneficio. Claro. ¿Por qué? Porque aunque empecé sin tener ni puta idea de nada y tardé 2 años en ganar un salario mínimo, el tener mis gastos a cero y reinvertir solo en el negocio hizo que creciese. Entonces, déjame darte un consejo. Piensas que ahorras dinero y lo que estás es quemando tu vida. Deja de ahorrar en cosas que no tienes que ahorrar. En el negocio no
se miran los gastos. Esto me lo enseñó mi padre cuando yo era muy pequeño. O sea, si tienes que recortar, recorta en ti. Porque si te recortas el dinero del negocio y usas el dinero de la empresa como si fuese tu dinero, lo que te va a pasar al final es que tu empresa no te va a crecer, porque le estás quitando el riego antes de que sea suficientemente grande como para que, aunque le quites dinero, puedas vivir como quieras y sigas sobrando. Entonces, ten esto muy en cuenta porque la estás cagando. 3. Te da miedo vender. Haces contenido, hablas de tu historia, subes frases motivadoras, todas esas mierdas, pero al final nadie sabe que vendes. No pides dinero, no provocas decisión, no hay ningún call to action, no hay nada. Así que es que no estás bloqueado, estás evitando el rechazo. Haz CTAs, aunque sean suaves y al final del vídeo. Sí, yo en los Reels no hago. ¿Por qué? Si los hago en algunos muy de vez en cuando o en el texto de abajo. En los vídeos de YouTube suelo hacerlos al final. ¿Por qué? Porque si no me cargo el vídeo de YouTube. Y la realidad es que la gente se queda viéndote por tu contenido. No espera publicidad, ya para eso la está metiendo YouTube o la está metiendo Instagram o TikTok. Tú lo que tienes que hacer es decirles que vayan al enlace del perfil si quieren más información y decírselo al final, y poco a poco la gente irá entrando en el enlace del perfil, irá viendo lo que tienes y te irán comprando. Pero tienes que decirles lo que tienen que hacer. 4. Te enfocas en verte profesional, no en ser rentable. Esto le pasa a mucha gente, ¿no? El branding, el logotipo, la plataforma, automatizaciones. Yo mismo me puse a hacer, no había empezado y lo primero que hice fue diseños de tazas. Te lo juro por mi vida. Diseños de tazas, de cuadernos. No solamente hice el logo, hice un montón de mierdas que no me sirvieron para nada, porque no las iba a usar. Entonces, la realidad es que te tienes que dejar de hacer tonterías e ir a las cosas que realmente son efectivas. ¿Cómo qué? Pues como hablar con 20 personas que podrían comprarte esta semana. De hecho, por eso, en la clase que tengo en el enlace del perfil, explico cómo empezar por donde tienes que empezar. Cuáles son las cosas que hay que hacer cuando quieres empezar a facturar rápido. ¿Por qué? Porque es lo que le pasa a todo el mundo. Sí, tienes una fachada de lujo, pero una cuenta bancaria en ruinas. Y esto no funciona así. Haz las cosas que realmente te van a hacer rentable y te van a hacer que consigas dinero ya. ¿Cuáles son? El resto, fuera, es ruido. 5. Piensas como un cliente, no como un empresario. Por eso buscas cosas gratis, esperas a tener más seguidores. Tomas decisiones desde el miedo, no desde la estrategia. El cliente dice no puedo, el empresario dice ¿cómo coño lo consigo? Yo en el momento en que cambié el no puedo hacerlo a ¿cómo cojones lo voy a hacer? Me cambió la vida. Porque me di cuenta que en realidad no es que no se pueda, es que yo todavía no sé cómo hacerlo. Y eso cambia mucho porque no puedo te mantiene en el sitio y te hace que ni siquiera te plantees la posibilidad de pensar en cómo hacerlo. Sin embargo, decir no sé cómo hacerlo, voy a ver cómo lo hago posible, te hace que investigues. ¿Y cómo sabes si realmente es posible? Muy sencillo, si lo ha hecho otra persona antes que tú, se puede. Hay gente que me dice, no, es que yo no puedo llevar este negocio de 0 a 10.000 euros al mes en 3 meses. ¿Hay gente que han llevado sus negocios de 0 a 10.000 euros al mes en un mes? Sí. Entonces, no es que no puedas, es que no sabes. Ese es tu problema. En el momento en que lo admites, buscas quién cojones lo ha hecho para hacerlo tú también y ver cómo lo han hecho para replicar. Y así, con todo en la vida. Bien, y el punto de inflexión real. El día que dejé de comportarme como alguien barato, ¿qué hice? Subir precios. Dejé de justificarme. Empecé a invertir antes de sentirme listo. Esto es clave, porque nunca estás listo para invertir cantidades grandes, porque cuando es suficientemente importante, nunca vas a estar preparado. Y la realidad es que si no te da vértigo, no estás invirtiendo suficiente dinero. ¿Por qué? Porque cuando inviertes sobre seguro, ¿sabes qué ganas? Una mierda. Una mierda comparado con lo que ya estás ganando, porque si te parece poco para ti, entonces en realidad es que estás invirtiendo poco y vas a ganar poco. Así que tienes que sentirte inseguro, no tienes por qué sentirte listo, no pasa nada. No vas a saber, empieza. Yo empecé a decidir como alguien que facturaba 10.000 euros al mes, aunque todavía no lo hiciera. Y eso cambió la película por completo. El negocio no te lo da el talento, el negocio te lo da la identidad, la repetición, el trabajo. La identidad demuestra tus decisiones diarias. Esas decisiones repetidas en el tiempo son las que generan los resultados. Y así es como funciona. Así que empieza hoy, tus acciones están diseñando tu posicionamiento, los resultados que vas a conseguir. Y si actúas como alguien que vale poco, el mercado te va a pagar poco. Así que revisa hoy cómo estás tomando decisiones, desde el miedo o desde el objetivo, desde la escasez o desde la estrategia, desde tu yo de ahora o desde el que quieres ser en 12 meses. Y así es como tienes que hacer.
Y si no sabes cómo seguir o te sientes bloqueado, mírate los vídeos del canal de YouTube, suscríbete, dale like a este vídeo para ver muchos más. Tienes en el enlace del perfil mi libro, Método Billionaire, que te va a flipar, te dará mucha claridad sobre los pasos que tienes que dar. Y además tienes una pequeña clase que seguramente te ayude bastante en los primeros pasos que tienes que hacer para empezar a generar mucho más dinero más rápido, sobre todo si todavía no estás en los 10.000 euros al mes. Echaros un vistazo, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.